seguir colaborando entre universidades y por supuesto también con universidades de América Latina. La segunda cuestión que también forma parte de esta actividad es que les contamos que la estamos videograbando, por eso hay una cámara que creo que se está proyectando en vivo, streaming, que va a formar parte de la mediateca de la facultad, que los invito a visitar, y que esto también forma parte de otra componente de nuestro proyecto para la facultad, que tiene que ver con la democratización del conocimiento, que tiene que ver con la multiplicación de las formas de registro, de las actividades que aquí tenemos, y también la multiplicación de las oportunidades. Quienes no hayan podido venir aquí, probablemente lo estén viendo, o probablemente también tengan la oportunidad de verlo. Y reitero, forma parte de un propósito explícito que nos planteamos con el equipo de la conducción de la facultad en relación con las actividades que hacemos. Y una tercera cuestión que también quisiera subrayar como interés institucional es que estas actividades nuclean a colegas que forman parte de la universidad, porque son graduados y graduadas y estudiantes de esta casa y también de otras instituciones de nuestra región, de nuestra zona, en particular instituciones de formación docente con las que nos interesa fuertemente seguir trabajando y pensar proyectos de colaboración y cooperación. De alguna manera esta actividad abierta también tiene ese sentido, poder multiplicar los canales de comunicación, los canales de diálogo con otras instituciones que forman profesores que forman al campo pedagógico, que forman a nuestros debates intelectuales que venimos sosteniendo y que necesitamos profundizar. Así que desde la facultad, reitero, expresar nuestra alegría, nuestra satisfacción, darles la bienvenida a quienes tal vez vengan por primera vez a Juan y bueno, decirnos que nuestra satisfacción tiene que ver con conocer el trabajo de ELSI desde la perspectiva académica y también su fuerte compromiso con la educación pública, y esta es una universidad pública que sostenemos en cada momento y este es uno de ellos. Así que bienvenidas, bienvenidos, bueno, y muchas gracias y gracias Elsie por estar acá. Muchas gracias, Graciela, por la bienvenida. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Miriam Saúl y soy la directora del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Permítanme decirles también muy brevemente que esta ocasión para nosotros nos encuentra conmemorando los 100 años de la creación de la carrera de Ciencias de la Educación y de la Facultad de Ciencias de la Educación, que fue allí por 1914. Y poquito tiempo después, el doctorado de Ciencias de la Educación, que en este momento yo dirijo, juro que no estaba en esos años. Y la verdad que la ocasión de un aniversario nos encuentra en la renovación, en la búsqueda por afianzar nuestros lazos académicos, entrar en diálogo con una diversidad de tradiciones y fortalecer ese vínculo que también tiene que ser pensado en relación a otras universidades hermanas y en una renovación también permanente de nuestro vínculo con el sistema educativo, con cómo pensamos, qué es lo que pasa con las escuelas, qué es lo que pasa con la formación, más allá del ámbito de nuestra facultad en particular, y qué pasa con lo que ponemos a disposición en la formación. Y para eso, para pensar qué es lo que pasa efectivamente en las instituciones, qué pasa con esa cotidianidad en la que tantas y tan diversas cosas toman forma, el trabajo de Elsie Rockwell ha sido de un buen tiempo a esta parte una referencia inagotable. Yo decía ayer cuando presentaba el seminario con el que estamos trabajando en estos días que me puse a mirar las fundamentaciones de los proyectos de investigación de las tesis de doctorado en curso y
desaparecía y aparecía y reaparecía, y era una referencia muy importante en la perspectiva de trabajos diversos, trabajos de reconstrucción histórica, pero también de preocupaciones pedagógicas de la escuela en la actualidad. Por lo tanto, poder acercar esta posibilidad de dialogar con la producción, con la propia revisión que se iba haciendo de su trabajo, era para nosotros muy sustantivo. Así que por eso queremos agradecerle mucho, 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 porque la verdad que la estamos haciendo trabajar muchísimo. Ella viene de Argentina, pero uno insiste en que trabaje y que pase poco. Igual esperamos que nos siga queriendo. Lo cierto es que vamos a poder disfrutar de esta conferencia hoy. Ustedes conocen ampliamente su trayectoria. Él sí obtuvo su grado en Historia en la Universidad de Chicago y su doctorado en Ciencias con especialidad en Investigación Educativa en el CIMESTAB, institución en la que trabaja actualmente. Sus estudios etnográficos acerca del trabajo docente y de la vida cotidiana de las escuelas han marcado un hito en el estudio y la reflexión acerca de las culturas escolares. Ha recibido numerosos premios y su producción bibliográfica es enorme y está en permanente crecimiento. Así que, solo con esa presentación, vamos a darle la palabra a Liz. Bueno, muchísimas gracias, Graciela Morgado, muchísimas gracias Miriam, muchísimas gracias Nicolás Arata, que ha estado detrás de toda esta organización. Muchas gracias a todos y todas que yo sé que se requieren para organizar un evento de este tipo. Un trabajo después de horas laborales, me imagino, etcétera. Se los agradecemos mucho. Quiero empezar primero reconociendo muy desde el fondo de mi corazón la comunidad académica argentina, que yo creo que me formó mucho más que la Universidad de Chicago, esos lugares, desde hace muchos, muchos años, ¿no? Los 70s empecé a venir por acá, desde los años en que llegaron allá los colegas argentinos, Mira Ferreiro primero, Speleta, Eduardo Romelli, siguen con nosotros, que nos seguimos peleando, pero está bien, un productivo encuentro de tradiciones diferentes, con muchos más argentinos que estuvieron en México durante toda esa época del proceso. Algunos están aquí como de Olivia, otros todavía siguen allá como Azucena, Rodríguez, etcétera. Y bueno, con los estudiantes que han estado, que he compartido pues con otros colegas acá, como Graciela, Dayan, con estudiantes argentinos que han frecuentado el IE, la maestría desde hace mucho, y el doctorado. Realmente siento que es la comunidad académica más fuerte que tengo en la antropología de la educación. Y lo agradezco muchísimo. Bueno, hoy espero poder compartir con ustedes algo de pensamiento un poco en curso, no muy elaborado, sobre cómo pensar mucho más históricamente la cuestión de las culturas escolares, que ha sido el tema desde hace mucho. Y me pregunto, empiezo con una pregunta que digo que es una pregunta común, pero en realidad no es nada común, pero es una pregunta con la que nosotros iniciamos mucho del trabajo etnográfico en el estado de Tlaxcala cuando empecé a mirar escuelas, y cuando pensábamos que sabíamos lo que es una escuela, ¿no? Es como del todo obvio para todos nosotros que hemos pasado, ¿cuántos años? 12, 18, 20 y tantos años dentro de las aulas escolares, lo que es una escuela. Y todos pensamos reconocer una escena escolar
o algo escolar en cualquier contexto cultural o histórico. Y me gusta pasar muchas fotos ahora porque creo que dicen más, ¿no? Estas son particularmente reveladoras de lo que puede ser la imagen de lo escolar, la foto de clase, ¿no? Este es una tomada de un artículo de Kate Manier que es muy bello porque si se pregunta justamente si esta es la foto de la escuela que predomina en nuestro pensamiento cerca de las escuelas, las chicas formadas posando con las maestras al lado, como reconocible como una escena escolar en todos lados, ¿no? Tan es así que, bueno, aquí es otra, una foto de clase del grupo País, donde hice también un año de trabajo etnográfico de acompañamiento en 2005, ¿no? La pose con los maestros al lado, con el grupo muy distinto en este caso, y esas son algunas de las cosas que quiero también que se noten al mirar estas fotos. La forma de encuadrar la fotografía es muy similar, pero los contenidos también son muy diferentes, ¿no? Esta me encanta, porque es una postal que me trajeron de China, ¿no? Por ahí de 1900 supongo que era, no sé qué fecha exactamente, pero hay también esta foto de clase, tiene una similitud impresionante. No identifico al maestro en este caso, no sé si no está. Hay una clara diferencia de uniforme, pero es un uniforme finalmente, ¿no? Entonces ahí habría que pensar nuevamente qué hay de común en esto. Luego hay otras que son un poco distintas. Este es tal vez de una escuela elemental o preescolar. Es una foto del álbum familiar de mi padre. Está su madre del lado derecha como madre, no era maestra, pero maestros, como maestras más bien en la izquierda. Entonces ahí, aunque están sentados los niños, también está un poco este encuadre de fotografía tan característico de la foto escolar, ¿no? Aquí hay otra foto de clase. ¿Se ve? Es un poco oscura esta. Supuestamente es el inspector que viene a ver. Atrás están los adultos que probablemente son no solamente maestros, sino padres de familia. Esta puede ser maestra porque tiene una guitarra, también porque tiene una corbata, y a los maestros se les pedía vestir de traje, corbata, etc. Otros pueden ser padres de familia de la junta de padres, y la serie de niños y niñas sentados, muchos de ellos sin zapatos en este caso, pero nuevamente como conformando en general el mismo encuadre de una foto escolar. ¿Qué es lo que hay de común en todo esto de las escuelas? ¿Qué es lo que hace una escuela escuela? Una de las respuestas que ya conocen bien todos ustedes, supongo, es el concepto de la forma escolar, ¿no? El concepto desarrollado por los franceses, sobre todo Guy Vincent, desarrollado por varios autores, ¿no? Donde suponen así una constancia de cierto tipo de rasgos que identifican lo que es una escuela. Principalmente un espacio y tiempo separado de otras actividades, dedicado a la transmisión de conocimientos centralmente. No deben pasar otras cosas en la escuela que la transmisión de conocimientos.
está separado de los lugares de trabajo, de los lugares de producción, de los lugares de vida cotidiana, etc. Y ese tema de esa separación ha sido problematizada por todos los pedagogos en la historia, ¿no? Una estructura centrada en un adulto conocedor mayor con un grupo de jóvenes generalmente de la misma edad, jóvenes que comparten de alguna manera no los lazos de parentesco, sino niveles de conocimiento supuestamente parejos, supuestamente capaces de aprender lo que el adulto tiene que enseñarles en ese año escolar, y un proceso de programación de contenidos justamente sujeta a ese corte temporal, a ese año escolar, un proceso deliberadamente diseñado como para clasificar estudiantes, armar un esquema de evaluación al final de cierto tiempo, armar criterios de promoción y de selección posterior y obviamente de reprobación y de exclusión también. Una estructura que se conoce muy bien por nuestras propias experiencias de haber transitado por las instituciones escolares en ese sentido. Y una relación pedagógica impersonal, se supone, mediada por el texto escrito. Entonces, este tipo de constantes de lo que es la forma escolar se visibilizan muy rápidamente cuando tratamos de hacer investigación educativa, ¿no? Se identifican muy fácilmente, constituyen los obstáculos frente a los cuales se enfrentan los chicos, los maestros, el absurdo un poco de tener que pensar que todos los niños deben llegar a todos los conocimientos al final de un año escolar como consigna del trabajo de los docentes, cosa que Anahí Chartier, por ejemplo, plantea es una tarea imposible de lograr, pero que realizan los maestros día con día. Esta forma escolar también se plantea como el eje de la expansión universal de la escolarización en el mundo, la modernización de todas las sociedades, de las naciones, y está vinculado obviamente cada vez más a los esquemas de evaluación mundial, de ranking de los países, incluso su competencia, sus niveles culturales, etc. Creo que es una herramienta conceptual muy poderosa de la forma escolar, que sí nos permite entender algunas de las restricciones, las condiciones materiales e institucionales que enmarcan lo que es escuela. Sin embargo, un poco mi postura ha sido un poco pelearme con este concepto, a partir de lo que encuentro en las escuelas de carne y hueso, en las escuelas reales que conocemos. Porque a cada rato estos supuestos resultan no ser tan así. Cada rato estos supuestos, por ejemplo, una relación impersonal mediada por el texto escrito en el aula, sí, a veces sí, pero una gran cantidad de las relaciones, interacciones en el aula pasan por la oralidad y muy personal, ¿no? Entonces, una gran cantidad de cosas que observamos, que sentimos, que experimentamos en la escuela, no tienen que ver con este concepto de la forma escolar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Con qué podemos dar cuenta realmente de lo que está pasando? Y es ahí donde, a pesar de darle muchas vueltas, también he recuperado el concepto de culturas escolares, en plural. Un concepto obviamente debatido por todas las implicaciones negativas que hemos estado viendo también del concepto cultura, las implicaciones de atribución
de homogeneidad, de sistematicidad, de causalidad, de, qué sé yo, sistematicidad, esencialismo, etc. Pero que significa o da una posibilidad de entrar a comprender un poco mejor la diversidad de lo que realmente es escuela. E incluso da la oportunidad de preguntarnos si algunas de los lugares en que ocurre el encuentro educativo que no se consideraban escuelas sí pueden entrar en una gama más amplia de lo que es el fenómeno educativo escolar. Porque la forma escolar se creó bajo el supuesto, de hecho, de una institución creada en la modernidad europea, ¿no? Y gente como Marie-Madeleine Corpé en Francia se pregunta, bueno, entonces en las estadísticas del siglo XIX de pronto contaban escuelas, registraban escuelas y quedaban fuera, obviamente, las equivalentes a las amigas, no sé si había amigas también, pero de las mujeres que daban catecismo a las niñas, enseñaban encaje, enseñaban por ahí también a leer, etc. No son escuelas, ¿no? Tampoco son escuelas, y esto se ha debatido mucho, por ejemplo, en UNESCO, UNICEF, en las escuelas coránicas. Si hay toda una gama de cuestiones, y obviamente no son escuelas las anteriores a la modernidad. Entonces nos quedamos con un concepto, con la forma escolar, que deja fuera tal vez la mayoría de lugares de educación de los niños, incluso en la actualidad, ciertamente históricamente, ¿no? Ahorita en esta plática me quiero concentrar solamente en dos cuestiones de esto, que son espacio y tiempo, que se han estudiado bastante, que se supone que también son parte de lo que define la forma escolar, pero que podríamos repensar y redefinir desde otra conceptualización, ¿no? Primero la dimensión espacial, ¿no? Propongo como repensar las geografías escolares, repensar la metáfora de la escuela barriada como descripción de la forma escolar, pensando que la escolarización se desborda realmente y se enreda con otros espacios sociales y culturales todo el tiempo. Aquí un autor muy importante para pensar esto ha sido Jan Nespor, que no sé si algunos lo han encontrado en sus lecturas, pero un poco basándose en la teoría de redes y en Latour, ha planteado, para empezar, romper la idea de las redes del aula como el encierro de la escuela, entender que en realidad todo el fenómeno tiene un antes y un después, que incide en lo que pasa, que no se puede explicar lo que pasa en la escuela al interior mismo del espacio físico de la escuela, de dónde vienen los conocimientos, quiénes los producen, cómo se objetivan, cómo se trasladan, por ejemplo, libros de texto, cómo se expresan, qué es lo que se apropia, qué es lo que después se evalúa, qué es fuera de eso, qué es lo que se hace tarea, qué es lo que se planea el maestro, para mencionar solamente las cosas más escolares. Obviamente también se va a quiénes están financiando, quiénes están interviniendo políticamente, cómo está atravesada la escuela socialmente por cuestiones médicas, familiares, etcétera, etcétera. Entonces, arma esta mirada a la escuela como una cuestión de red que rebasa el espacio físico. Y dice que teóricamente también tenemos en nuestras mentes muchas veces esas cuatro paredes como visores que restringen la mirada a lo que pasa internamente sin mirar lo demás, ¿no? Hace un uso muy lindo también de dos conceptos de Dessertó, que son trayectoria e itinerario. La trayectoria es un poco la mirada desde arriba del camino, ¿no? Como en un mapa, y el itinerario lo describe como si fuera el camino marcado por la experiencia de navegar o de transitar por ese camino, ¿no?
Entonces la trayectoria escolar obviamente tiene su normatividad, todos debemos pasar por los primeros grados, primeras edades, llegar a cierta etapa, ser evaluados, seguir, no interrumpir desde luego ni para trabajar, ni para tener familia, ni para nada más. La trayectoria está marcada de una manera muy lineal y jerárquica, y los itinerarios de todos son muy distintos, se desvían a cada rato de esas trayectorias normativas que marca la institución, ¿no? Entonces, ¿cómo se mira la experiencia escolar, la vida escolar, desde el itinerario, cómo se mira desde un mapeo de la trayectoria, ¿no? Entonces, algunas de las cosas, primero voy a plantear algo sobre estos conceptos con los cuales podemos pensar un poco más la espacialidad, la geografía escolar, también viendo algunas imágenes, ¿no? Estas son planos de escuelas en construcción en los 30, donde de ahí nació mi metáfora de las barras. Me lo encontré en Jujuy también, una escuela rural bien cercana. Yo no sé si está cerca, también es reciente, pero en México el cercamiento del espacio escolar es todo un fenómeno así bastante datable históricamente, ¿no? A pesar de toda la retórica de la escuela rural de unir la escuela con la comunidad, ¿no? Entonces sí hay obviamente cuestiones reales en la política educativa que refuerzan esas bardas y ese acercamiento del espacio escolar, que hacen que esas cuatro paredes realmente funcionen como una separación física, como lo plantea la idea de forma escolar. Todos vamos a reconocer un aula escolar, ¿no? Así con las mesitas alineadas, el pizarrón o el frente de la escuela en cierta dirección. Aquí simplemente pongo una serie de fotos que voy a pasar más o menos rápidamente con la pregunta: ¿es escuela? Pueden pensar ustedes sí, no. Es así como casi posada para recabar fondos para una ONG en África o algo así. Es escuela, el pizarrón con el clásico silabario de la letra B y las sumas. La práctica cultural de levantar la mano, ahora estábamos hablando en clase, que es una práctica cultural, ¿no? Esta la reconocen en todos lados. Hay muchas cosas que no se pueden representar en foto, como qué pasa en ese diálogo al levantar las manos, que también son parte de la práctica cultural, pero todos nos lo podemos imaginar, ¿no? Esta es escuela, no tiene cuatro paredes, no tiene pizarrón, un soldado ahí. ¿Qué es lo que lo hace escuela? ¿Cuál es la expresión mínima de escuela? La maestra rural mexicana en los murales de Diego Rivera, rodeada de personajes que parecen ser de diferentes edades, para empezar, sí mediando la transmisión de conocimiento con un libro, pero parece que hay un bebito aquí, en fin. Y bueno, obviamente aquí muy cercanamente está toda otra escena de producción o guerra o algo así, combinación. ¿Es escuela o no es escuela? Ahí empieza a hacer agua un poco la idea. Esta es escuela, esta es una escuela coránica en África, ¿no? Toda otra serie de prácticas culturales absolutamente diferentes, pero mediada a través de también un texto escrito con menor tendencia a agrupación clasificatoria como la forma escolar, pero
con alguna progresión que termina por premiar a aquellos que se aprenden lo que tienen que aprender, ¿no? Esta escuela, con todos los niños de diferentes edades, una pequeña escuela rural en los 70s en México, con la clásica bolsa de mercado llena de libros de texto, una escuela abierta, sin paredes o con pocas paredes, etcétera, pero siempre con un pizarrón, ¿no? Y un centro visible como tal, ¿no? Un frente más bien, un frente ubicado donde se ubica el docente, supuestamente. Pero ¿qué pasa con esta? ¿No? Con esta aula donde enfrente está la pantalla y en las mesas también, y donde no está tan claro dónde está el docente y que se proyecta, ¿sí se ve? Esta de acá, donde están 4 niños sentados alrededor de unas mesas como redondas, ¿no? Y donde la saqué de una página que dice la Escuela del Futuro, ¿no? Es toda la fantasía, ilusión, etcétera, de los comerciantes de equipo digital de eliminar al maestro, ¿o qué es? Entonces siempre hay cuestiones que se llaman escuela que empiezan a retar un poco esta homogeneidad de una escuela como la conocemos. Y esta es escuela. Aquí tuve una gran discusión sobre este tema de la forma escolar con un colega historiador que tomó esta foto. Y esta es escuela también. Es una clase de catecismo fuera de una iglesia, ¿no? Pero también está alguien parado frente a un grupo con la meditación de texto, etc. ¿También es escuela? ¿Quién sabe? Esta es escuela, una clase en un laboratorio científico donde todos están haciendo experimentos, etc., donde el frente se pierde, el docente está medio atrás, etc. No sé si hay secundarias de este tipo acá, pero seguramente no. Que donde empieza a romperse también ese esquema, y además en esa misma, ¿esta es escuela? ¿Cómo lo sabemos que esta es escuela? ¿No? ¿O puede ser otra cosa? No, seguramente no, porque tienen uniformes, además están haciendo una práctica cultural de ilustrar una lámina que se va, una afiche que dicen acá, ¿no? Que se va a exponer por equipos, etcétera, etcétera. O sea, toda una serie de cuestiones que nos llevan hacia, claro, es parte, pero bueno, están afuera en el patio, no hay maestro presente, están interactuando entre ellos, etcétera. Esta es simplemente la ventana. Pero ya con la ventana sabemos que es escuela, ¿no? Iba por Jujuy viendo, esa es escuela, grabando fotos. Como señales ahí muy claras de lo que se ve como producción escolar, ¿no? Pero también las escuelas están cambiando, por lo menos en México, yo creo que acá también, todo ese espacio escolar ilustrado en textos antiguos y en fotos antiguas va cambiando. Pues aquí también estos son espacios escolares, sí lo son, pero diferentes. Un espacio llamado biblioteca o rincón de libros, la nueva visión de las aulas multimedia, digitales, etcétera, llenas de computadoras que nos sirven, supuestamente mediados por textos, pero no sé qué tanta lectura se hace, tanto copiar y pegar se hace,
o qué tanto navegar se hace, si hay conectividad o no, pero en fin, toda una nueva edición donde también el docente no está muy presente, ¿no? O no siempre está presente. Pero también antes había ese tipo de otros espacios, no es solamente una cuestión reciente, ¿no? En esta escuela rural, que era hecha como la normatividad de la escuela rural mexicana en los 30 exigía. Bueno, hay palomares, cocina, baño, casa de maestro, talleres de carpintería, siembra de árboles, atrás una parcela, se dio toda una serie de espacios también distintos que intentaban romper ese encuadre de la escuela separada de la comunidad, haciendo a veces una especie de simulacro de la vida dentro del espacio escolar, ¿no? Que funciona a veces y otras veces quién sabe. Pero que, bueno, sentó toda una serie de tradiciones docentes muy importantes, por lo menos en México y supongo que por acá también, ¿no? Esta sí está muy claramente armada como escuela, pero ¿ven qué están haciendo? Comiendo, claro. ¿No que no se comía en la escuela? Esa fue una de las primeras intercambios que tuve con Justa hace mucho tiempo. Tratábamos de definir la escuela. Es que en la escuela no se come. Ah, ¿no? Es el día del niño, les llevaron tamales y pastel, qué sé yo, entonces sí se come también. Se hacen muchas otras cosas que aparentemente no deben hacerse en las escuelas, ¿no? Cosas muy diferentes en cada país, en cada sistema, en cada, ¿no? Y estas señoras van a la escuela, pues también es clase de adultos, de alfabetización, ¿no? No es el espacio escolar clásico, pero por ahí también están mediando. Bueno, era clase de alfabetización junto con clase de manualidades, junto con clase de grupo de danza. Tres cosas juntos, porque pues a clases de alfabetización para qué van, ¿no? Pero manualidades, eso sí, para chochear con todas, entre todas, y salir un rato de su casa. ¿Es escuela? No es escuela. Acá está otra. ¿Estas son escuelas? ¿Cómo? ¿Es escuela? Es escuela. Es un cibercafé, pero ahí aprenden a manejar las máquinas, tal vez mejor que en la escuela. Está mediado también por quienes cuidan los cibercafés, que sabes son muy buenos maestros de las habilidades digitales y hacen tareas, una gran cantidad de ellos. Entonces, son estos espacios que yo llamo los márgenes de las escuelas, ¿no? Pero que tenemos que explorar mejor. Una muy clara es la cocina de los hogares, donde se hace la tarea, por ejemplo, con la ayuda de los hermanos mayores o con los mamás. Bueno, márgenes de la escuela hay muchísimo, ¿no? Las bibliotecas públicas se desbordan en ese sentido de la escuela. En cambio, este es el destino del equipo sofisticado de computación que se compró para todas las escuelas de México y que queda un poco tapada con trapos para que no que a veces se usa, pero bueno, ya a estas alturas se compraron que en 2005 o 2006 por ahí ya son obsoletas, no hay conectividad, no sirven, etcétera, etcétera, pero bueno, ocuparon el espacio del pizarrón, entonces tuvieron que desplazar el pizarrón hacia atrás, entonces los maestros tienen que hacer maromas y poner a sentar a los niños de tal manera que vean las dos cosas a la vez. Tuvieran todo tipo de consecuencias en las escuelas. Por ejemplo, la más duradera es que tenían que oscurecer el espacio para que se pudiera ver, entonces los padres tuvieron que comprar obviamente las cortinas, poner candados porque esto es muy robable, etc. Y las cortinas sí siguen ahí, ¿no? Y a veces me pregunto, ¿cómo pueden trabajar en esa oscuridad, ¿no? Los niños, pues resulta que yo creo que tienen otra función las cortinas, porque
tapan la vista hacia lo que ocurre dentro del salón. Entonces, lo que antes estaba sujeto a vigilancia del director o de los etnógrafos, así como yo que vamos husmeando, ahora no es tan visible. Ese sí son el tipo de efectos que tienen las reformas escolares, ¿no? Otro uso de lo digital es escuela. Las escuelas, supongo que aquí también hay ferias de ciencia, le llaman, ¿no? También todos esos actores aledaños al margen de la escuela, pero que están tratando de enseñar ciencia y lo hacen muchas veces con prácticas muy escolares, muy parecidas a las escolares, ¿no? Con la diferencia de que la asistencia es voluntaria y no obligatoria, lo cual es una gran diferencia, o sea, tal vez la mayor en los procesos de aprendizaje escolar. Entonces, bueno, vemos como territorios escolares muy ampliados, ¿no? Más allá de limitación de la escuela. Ya son las 50 minutos y no he llegado al tiempo. Bueno, pero más o menos he comentado esto, ¿no? El fenómeno escolar en hospitales, en cárceles, en fiestas, en ONGs, en iglesias, en santuarios, en todos lados, en mercados. Esto también es el tipo de cosas que se venden en todos los mercados de pueblos rurales, etcétera, para el estudiante, etcétera. ¿Qué otras cosas suceden? Por ejemplo, se puede hablar de territorios escolares ocupados, ¿no? En las comunidades las autoridades se disputan los usos de los espacios escolares, ¿no? Y también es todo un tema si pueden entrar o no entrar los padres de familia al aula o a la escuela, que es negociado por quien esté cuidando la puerta, obviamente. Si pueden entrar a hablar con el director o no, si pueden entrar a hablar con el maestro o no, y en una tesis que acabo de dirigir también, qué pasa con cómo apoyan a los niños de primer grado en sus tareas escolares que requieren un apoyo muy constante, efectivo de las mamás sobre todo. Cómo entran y por la ventana toman la foto de la tarea que está en el pizarrón con los celulares, ¿no? Que ahora han adquirido ese tipo de uso especial, y obviamente se lo pueden mandar también por celular a las compañeras madres que ¿no? Entonces, bueno, hay todo un tema de cómo llegas a entrar al espacio escolar barriado, ¿no? Pero también los territorios escolares, por lo menos en mi país, están crecientemente siendo ocupados y invadidos por vendedores, ¿no? Los menos dañinos serán las vendedoras así de comida durante el recreo, que además vendían cosas bastante más nutritivas que la chatarra de la cooperativa. Pero ahora he visto así como la entrada de vendedores de todo tipo de equipo escolar, deportivo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso todavía pasa por ser escolar, pero cuando empiezan a entrar a vender lotes de panteón, seguros médicos a los maestros, todo tipo de búsqueda de clientes yo siempre intento hacer paneo que abundan en estos espacios escolares la cuestión, y obviamente la venta de cuestiones como drogas también ha sido señalado como una. Entonces tenemos el uso del espacio escolar como un mercado, ¿no? Los maestros también muchas veces son vendedores de catálogo, etc. Los territorios escolares también se colonizan, ¿no? Y este es un concepto que se está usando cada vez más en relación con diferente tipo de colonización, sobre todo nosotros que trabajamos primaria somos los últimos, ¿no? En el escalón de colonización curricular por los niveles superiores, por ejemplo, ¿no?
currícula definida por expertos en matemáticas que no tienen la menor idea de qué es lo que puede manejar un niño o un maestro. Colonización obviamente por las políticas globales de evaluación atadas a los créditos bancarios, colonización técnica pedagógica externa hacia los docentes, colonización por el repartimiento, que le digo, al estilo de la colonia, ¿no? Es decir, que ahora se dan recursos a las escuelas, pero con la obligación de comprar determinadas cosas que ya están predestinadas para las escuelas, sean libros, sean computadoras, sean equipos costosos con obsolescencia programada, muy altos costos locales para los padres, ¿no? Y todo esto desplaza recursos locales, desplaza saberes locales, ¿no? Y es un proceso, creo, que está creciendo. Y obviamente también los territorios escolares están siendo invadidos en tiempos de guerra, como en México, literalmente, convertidos en cuarteles, en campos de reclutamiento de niños, en campos de espionaje hacia los padres, en campos de encierro y segregación, ¿no? Las políticas de seguridad, excepcionalidad de algunas escuelas, la colocación de policías como veladores en las escuelas consideradas inseguras, el espacio de vigilancia, de control poblacional, la documentación o no documentación, registro de las mochilas, toda una serie de cuestiones que tienen que ver con los territorios escolares convertidos ya también en campo de guerra, ¿no? La creación de estos nuevos ductos, los dicen pipelines en los Estados Unidos, que son los ductos del petróleo, pues, ¿no? Que conducen hacia otros encierros de la juventud, ¿no? Pues, por un lado el hospital psiquiátrico, por otro lado la detención juvenil, ¿no? Como caminos aceptados crecientemente, institucionalmente, como para controlar a aquellos que son indeseables dentro de la escuela pública, ¿no? Bueno, es así como la mirada más oscura de lo que puede estar pasando también. Un ejemplo de esto ha sido, y parece que aquí también, toda la laraca en torno a la bullying, la llamada bullying y la legislación, que va a ser simplemente una forma de criminalización de niños, y de legislación que define cómo se deben comportar para evitar esta nueva relación con el encierro. Entonces, desde los márgenes de las escuelas o las periferias del sistema hay pues, muchas transformaciones. Ya no podemos hablar muy a la ligera de lo que es un modelo escolar, ¿no? El espacio se está haciendo muy convertido en algo mucho más complejo. Obviamente también hay tácticas desplegadas, como decía yo hace años, en los intersticios, hay resistencia frente a esto, hay docentes y directores sobre todo que logran defender ese espacio escolar de la invasión de todo este tipo de cosas, ¿no? Hay panópticos invertidos, o sea, los vigilados también vigilan hacia arriba, ¿no? Puse los debates sobre transgénicos. En México, en los libros de texto recientes trataron de vender la idea de que los transgénicos, las semillas transgénicas eran buenas, y vi varias clases en que los niños se resistían tremendamente a aceptar esto, con una serie de argumentos así que tenía que ver, y si nacen monstruos, y si no, esto no se enferma, y no sé qué, no sé de dónde salieron, pero me dio un gusto ver que esa pretendida, ¿cómo le dicen?, control del pensamiento infantil, afortunadamente no siempre funciona. Entonces la idea pues es como buscar otro tipo de proyección planisférica que ponga un poco de cabeza todo lo que suponemos que es normal, ¿no? Este es el globo terráqueo visto desde el Polo Norte, ¿sí, no? No sé si lo identifican, ¿no? África está acá, ¿no?
para allá, para acá. Argentina, a la derecha. Bueno, no me acuerdo a qué horas empezamos, pero me falta toda la temporalidad. ¿Aguantan? También tenemos que repensar la dimensión temporal, ¿no? Y esto pasa por muchísimas diferentes temáticas que voy a tocar muy brevemente. Cuestiones de periodización, cuestiones de sedimentaciones, de temporalidades diferentes, la noción de historidad, los planos temporales que he publicado en otra ocasión, ¿no? En general, bueno, ya sabemos los que nos dedicamos a historia que haciendo una historia social de la educación no nos podemos regir por los cortes tradicionales de regímenes, gobiernos, reformas educativas, ¿no? Que cualquier profundización en lo que realmente pasó en las escuelas y en las aulas y con los maestros, que se limite a un periodo definido de esa manera, pierde gran cantidad de información. Y esto, bueno, es complicado porque siempre las tesis históricas tienen que poner un periodo de inicio y de un año de cierre, pero estamos tratando por lo menos de buscar otros criterios para esa periodización, otros momentos de quiebre, ruptura, que no necesariamente sean los de los regímenes, ¿no? Y de entender esta dinámica por la cual las reformas educativas siempre hacen como si fuera borrón y cuenta nueva. Viñao lo llama la amnesia histórica, ¿no? Esta idea de que vamos a empezar de cero porque hay que modernizar, hay que tirar todo lo viejo y empezar supuestamente de cero, cosa que si algo hemos constatado los historiadores, eso no se da, ¿no? Lo cual no quiere decir que no hay cambios, sí hay cambios muy significativos, pero no se rigen por este tipo de periodizaciones. Pero lo que más me interesa es realmente ver las temporalidades diferentes en cualquier corte sincrónico de la cultura escolar, en el presente mismo, ¿no? O sea, cómo tener mayor conciencia de esta historicidad cuando miramos las escuelas, lo que pasa actualmente, como hace mucho tiempo habíamos planteado entender el cruce de biografías docentes con realidades cambiantes de la política educativa y qué es lo que sucedía en este cruce para producir determinado tipo de prácticas educativas y cómo comprender esto. Muchos han contribuido en ese sentido con narrativas, con relatos de maestros, con historias de maestros, por ejemplo, ¿no? O con historias también de biografías de personas acerca de su pasado educativo, ¿no? Otra idea es cómo ver la heterogeneidad actual no solamente como un atraso de algunas escuelas, como un adelanto de otras, o la frase favorita del subsecretario en los 70 era es que algunas escuelas están desviadas, ¿no?, de la normatividad, entonces no cumplen con las normas y por eso son diferentes. ¿Cómo replantear todo esto en términos de una heterogeneidad sustancial del hecho educativo que siempre lo vamos a encontrar, ¿no?, con tradiciones, prácticas culturales, pedagógicas muy diferentes, en diferentes niveles, modalidades, momentos de las escuelas, etc. ¿Cómo vamos a ver lo que algunos llamamos sedimentaciones temporales? Y aquí pues, puse la foto bellísima de la quebrada de Jujuy, pero y que sedimentaciones parecía como una buena metáfora. Ahora no la veo tan interesante porque es también bastante estática, ¿no? Como si solamente se sobrepusieran cosas y no fuera realmente un proceso de reactivación y de recreación y de retomar recursos que funcionaron en otros momentos y que todavía funcionan y mezclarlos, etc., ¿no?
Muchos de los mejores maestros que he conocido son maestros ya de una formación anterior, que siguen integrando nuevas prácticas y nuevas tecnologías de una manera bastante más ágil y sensata que muchos de los jóvenes, ¿no? Entonces también había planteado yo esta idea de que podemos mirar las escuelas actuales y lo que pasa en ellas a través de como 3 planos temporales. En realidad pues podríamos hablar de 100 planos temporales, pero bueno, para hacer una distinción, de alguna manera planteé la idea de la larga duración, que en aquel momento pensé que era un poco como la forma escolar, o sea, las cosas más abstractas que definen lo que es una escuela. Ahora creo que es mucho más complicado que eso, ¿no? Que incluye mucho de lo que es la cultura y las prácticas culturales generales en una sociedad, ¿no? Por ejemplo, cada vez estoy más convencida de que toda la dimensión afectiva es de lo más central en el acto educativo, ¿no? La relación personal afectiva. Y que este es un aspecto que se expresa de manera pues, muy construida culturalmente de diferentes maneras en diferentes grupos sociales, ¿no? Coincidí con una colega de Brasil en Francia, ¿no? Y las dos estábamos así constantemente preocupadas porque intentábamos tocar a los niños y saltaban, ¿no? Y los maestros jamás tocaban a los niños, ¿no? Entonces me decían, no, es que la ley, no sé qué. Pero bueno, si algunos de ustedes han estado en Francia, saben que, bueno, ya que llegues al besito de los dos mejillas, has logrado una intimidad mayor, ¿no? Porque realmente la cultura del afecto es mucho menos desarrollado que entre nosotros, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también está impactando la manera en que trabajan los maestros en diferentes partes del mundo, ¿no? Toda esta cuestión de larga duración tiene que ver con otras construcciones que van mucho más lejos que el invento de la escuela misma. La continuidad relativa es como la parte del medio, que es donde, bueno, podríamos hablar de todo lo que se va diseminando por el mundo y cambiando durante diferentes periodos de diferente duración, digamos, en la cultura escolar, qué cosas entran, qué cosas no entran, qué cambios suceden con eso. Aquí es muy importante la dimensión de la cultura material, ¿no? Si han leído, supongo, cómo tal vez lo que más revolucionó la escuela en el final del siglo XIX fue el lápiz, ¿no? Porque permitió realmente llegar a la simultaneidad de la enseñanza, la escritura y la lectura. Y eso, bueno, se difunde por todos lados, ¿sabes? Una cosa que nadie teorizó sobre el efecto del lápiz, pero bueno, tal vez sí, pero no era la gran reforma pedagógica de, qué sé yo, de Pestalozzi o alguien, ¿no? Entonces, entre eso y estas cosas más cortas, como mencioné de las cortinas, pues, ¿qué continuidades hay? ¿Qué cambios hay? ¿Cómo duran? ¿Cómo entran? ¿Cómo salen? Diferentes cuestiones de esa cultura escolar, ¿no? Y finalmente lo de la construcción cotidiana, que es, bueno, qué hacen los sujetos involucrados con todo eso que tienen a la mano y que puede transformar sus usos y sobre todo su significado radicalmente, ¿no? Yo voy a centrarme un poquito nada más en lo de la continuidad relativa. Aquí les muestro otras fotos como de esta escuela rural construida en los 30s y convertido en un salón de multiusos en la escuela moderna. No puse la foto de la escuela moderna, pero bueno, se la pueden imaginar como totalmente distinta, ¿no? O sea, lo primero que nos muestra la historicidad y las huellas son los edificios como tales, ¿no? Sobre todo edificios que han sido transformados, ampliados, adaptados
utilizados por diferentes generaciones, etc. Hay una bellísima relato de esto por Ian Drover sobre un edificio en Inglaterra, no sé si lo han leído, pero de todas las... él siguió al conserje que le explicó todas las adaptaciones que se habían hecho y todos los cambios que se habían hecho, y aquí antes era la dirección, era el comedor, y aquí quitaron el comedor y pusieron el fin, ¿no? Y bueno, obviamente esta barda, el acercamiento a las viejas escuelas rurales, pero también los modelos mucho más elaborados de la escuela, en este caso normal regional, no sé si es en Jujuy o en una parte de Jujuy. ¿Ah? Sí. ¿Cómo podemos ver la historicidad de este tipo de cuestiones? Esta foto que está en mi libro me gusta especialmente. ¿Se nota? Porque a primera vista me parece una procesión religiosa, ¿no? El impacto es así como totalmente coherente con lo que son las procesiones indígenas en México, con estandartes de la Virgen, etc. Pero resulta que, no se ve aquí, pero el texto de esta manta que tienen es Comité de Educación, ¿no? Y por atrás hay una de, bueno, en otra foto hay una de salud, y de pronto dicen, no, bueno, sí, pero en esta procesión hay mujeres solamente, los hombres están acá atrás, y en las procesiones religiosas había hombres al frente. Entonces aquí hay un cambio, acá atrás están todas las niñas vestidas de blanco como si fueran a primera comunión o algo así. No, normalmente no usaban uniforme blanco en México. Hay una serie de combinaciones, están niños chicos, etc. Entonces, y lo más curioso es que es la organización de una procesión cívica organizada con motivo del Día de la Raza. Día de la Raza en México es el 12 de octubre, el Día de Colón, pero rebautizada, no sé si acá también como Día de la Raza, ¿no? Y en 1936, año de la educación socialista. Entonces, donde uno esperaría así, para empezar, ninguna simbología o alusión religiosa, ¿no? Y tal vez una celebración más bien del 1 de mayo, que sí se hacían en las zonas obreras, ¿no? Pero aquí totalmente reconvertida en otra cuestión en este mismo año, ¿no? Entonces, es el tipo de hibridación, si nos gusta ese término, no estoy tan segura de usarlo ya, pero de amalgama, de refuncionalización, de apropiación de diferentes elementos que en cierto momento, y no tengo duda de que este pueblo apoyaba la escuela, o sea, no es un acto obligatorio, etcétera, sino que era un acto de mostrar la fuerza y apoyo de la comunidad a la escuela, ¿no? Ese tipo de complejidad, ¿cómo lo logramos ahora, ¿no? Otro lugar donde se ven ciertas continuidades, por ejemplo, son en los cuadernos. Recientemente, bueno, había estado trabajando con escuelas parisinas. Algunos de ustedes han estado en Francia o vivido en Francia, tenido hijos en escuelas en Francia. Tienen una manera absolutamente codificada de enseñar la composición escrita en los cuadernos. Es decir, que lo ves así como de lejos, con cierta consigna, con un inicio de la composición que escribe la maestra y copian los niños, y luego con un desarrollo de la composición que tienen que hacer los chicos. El maestro lo marca con rojo, marcando errores, etc. Lo copian, además es borrador, hay un cuaderno especial de borrador, otro en limpio, lo copian, etc. Tiene un formato así clásico, ¿no? Entonces esto lo vi en París hace menos de 10 años todavía, y lo he visto en libros de historia de enseñanza trans, parece que se introdujo como formación de maestros en finales del 19, como toda una innovación, pero es increíblemente constante en todas las escuelas que vi. Y entonces me encontré unos cuadernos también,
un archivo de escuelas francesas en las colonias francesas en África, ¿no? Escuelas que supuestamente eran adaptadas a la cultura africana, etcétera, etcétera, que tenían otros contenidos, pero este es el formato que tienen, el formato del dictado también. Hay un ritual de dictado en las escuelas francesas que nosotros medio hemos copiado, pero no tiene para nada el peso que tiene la cultura francesa. O sea, hay hasta concursos por televisión, ¿no? Donde ven quién gana con mejor dictados. Es impresionante. Y estas son las versiones de lo mismo en África, ¿no? Entonces el dispositivo, el cuaderno, etcétera, tiene una continuidad que es parte de lo que llamo continuidad relativa, ¿no? ¿Qué prácticas realmente se asentaron muy a pesar de las distancias, las diferencias, etcétera, y que son distintivas de una tradición pedagógica y no son las mismas en otra, ¿no? También había dibujos, y los dibujos en esta época son muy típicos de dibujar la otredad, ¿no? En este caso de los gitanos, por ejemplo, en un cuaderno, los Bohemia, en un cuaderno francés, ¿no? Y en el africano era un dibujo de los peinados de los niños, ¿no? De las niñas, etcétera, ¿no? Entonces también hay esta cuestión del uso del dibujo y de la adaptación a la cultura que involucró todo un pensamiento antropológico interesante que nos pone a pensar sobre nuestra propia actividad como etnógrafos. Luego contaré eso. Entonces esta continuidad relativa implica así como una mezcla muy dinámica y cambiante de condiciones materiales, recursos, saberes, prácticas docentes, que lo importante es que eso es realmente lo que experimentan los niños, ¿no? O sea, no experimentan una escuela tal como está dictada en las normas o políticas, sino tal como fue construida con esta mezcolanza de tradiciones de diferente tipo, ¿no? Y es lo que los lleva a decidir estar, permanecer, aprender, huir mentalmente o físicamente de las aulas. Digamos, otras cosas muy interesantes donde se pueden ver estas continuidades o no son, por ejemplo, el contenido de los alfabetos. Este es uno del siglo XVI, de cómo se representaba el alfabeto. Este es el del Catecismo Ripala, creo, el clásico de las niñas bordado, ¿no? Incluso obviamente cambia la caligrafía, hay todo un debate si francesa, italiana, que si lleva la L, la N, la H, no, etcétera, etcétera. O sea, simplemente mirando alfabetos y sus representaciones encontramos toda una serie de cuestiones de cambios y continuidades, ¿no? ¿Qué pasó con la música cuando se enseñaba el pentagrama justo juntar con las vocales casi y los números, ¿no? Cuando todo ese aspecto de música era conocimiento elemental básico para todo niño, ¿no? Y cuando empieza a ser especial los coros educativos, ¿no? Entonces tenemos una situación como de temporalidades muy enredadas, sobrepuestas, existencia de generaciones de docentes, de estudiantes, siempre da como esta combinación de temporalidades, pero que no son simplemente sedimentaciones, ¿no? Sino que con la capacidad de sujetos de reactivar, de retomar, de elaborar, transformar los recursos que se tienen, ¿no? Y que explican por qué siempre cuando hay una reforma va a haber una heterogeneidad de prácticas y formas de trabajo, mediadas también por los contenidos materiales de trabajo de los docentes. Obviamente las reformas siempre piden mucho más de lo que es humanamente posible hacer. Afortunadamente los maestros tienen que ajustarse a condiciones reales de trabajo que les permiten
que hacen posible o no hacer cierto tipo de cosas. Entonces como que tenemos una idea mucho más compleja de lo que pueden ser las culturas con esta temporalidad diferente. Algunas de las ideas sobre tiempo y temporalidad que pueden servirnos para captar mejor esto vienen de otros campos de la antropología, ¿no? Una muy importante es todo el cuestionamiento al tiempo evolutivo lineal, ¿no? Desde muchos antropólogos e historiadores, de esta idea progresiva de la evolución eurocéntrica que va hacia la homogeneización cultural de todo el mundo y social, etcétera, económica. A estas alturas ya nadie se la cree, ¿no? Para empezar. Pero con qué conceptos, o sea, está tan arraigado esta idea de evolución en nuestras mentes, en nuestra formación, que es muy difícil realmente cortar con ella. No piensen en educación simplemente, toda la idea de desarrollo infantil está atravesada por evolucionismo, toda la idea de formación misma está atravesada por evolucionismo, ¿no? La idea de modernización, las ideas de evaluación rankeando las escuelas según más avanzadas o más atrasadas. O sea, todo el sistema educativo está tan impregnado de una idea evolutiva lineal hacia algo común que da muy poca posibilidad realmente de pensar de otra manera, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar de otra manera? Uno de los sentidos es volver a la experiencia humana del tiempo y de entender que el tiempo no es una medición objetiva, medida por aparatos, relojes, etcétera, calendarios, sino que es variable según la experiencia humana de la temporalidad, ¿no? Que es construida, que ocurre de diferentes maneras en diferentes escalas, que se construyen socialmente. Esta es otra idea que se ha trabajado mucho por los geógrafos, también historiadores, ¿no? Y en la escuela, pues a cada rato hay posibilidades de mirar el tipo subjetivo de manera distinta al tipo objetivo de la experiencia de docentes. Yo creo que el tiempo es el recurso más difícil, más preciado de los docentes, el más escaso, el más complicado, el que siempre pone límites en lo que es posible. Y para los niños, pues el tiempo de aburrición largo, el tiempo corto del recreo, etcétera, tiene sentidos totalmente contrarios, ¿no? La temporalidad también está relacionada, obviamente, con la narración y el relato y bueno, de toda esa riqueza por Ricoeur que nos da conceptos de cómo entrarle a repensar tiempos de otra manera en nuestro trabajo sobre educación, ¿no? Y entre otras cosas, de pensar nuestra temporalidad también, ¿no? Es muy diferente tener ya 30 años trabajando en una misma zona y conocer qué ha pasado durante este tiempo y qué ha pasado en la mente de uno de este mismo tiempo para tratar de entender cambios, que empezar una investigación nueva como lo hice en el caso de las escuelas en París, donde pues no tenía esa perspectiva de duración, ¿no? Y nuestros propios tiempos de producción y nuestras propias condiciones de tiempo de producción de conocimiento, de intervención de trabajo del campo, toda la cuestión de la temporalidad está muy medida con nuestra experiencia, pues. Otros conceptos rápidamente, dos más que voy a enunciar muy sobre
superficialmente, porque no hay más tiempo para desarrollarlo, pero la convicción está asociada con el libro de Fabian, de la contemporaneidad de todo mundo. No hay más primitivos y más avanzados, todos vivimos en la misma época, que implica realmente tomar en serio esa contemporaneidad, como todos tenemos la misma cantidad de historia detrás, no es que a algunos todavía les falta llegar a y eso trasladándolo a los maestros también, ¿no? Cómo tomar en serio, por ejemplo, la experiencia del saber propio de los maestros, como tan válido como el pensamiento y el saber propio de quienes investigamos y intervenimos en las escuelas, ¿no? La crítica a la modernización obviamente es parte de esto, ¿no? Cómo ver los diferentes ritmos de temporalidad también, ritmos de cambio distintos, posibilidades de cambios distintos, etc. Y tres concepciones que en particular encontré en quienes trabajan sobre antropología africana, que son muy interesantes, son la idea de tiempo reversible, movimientos cíclicos, pero también movimientos en péndulo, movimientos. Por ejemplo, la idea evolucionista pues, situaba a las tribus más alejadas de las costas, como los más primitivos, etc., ¿no? Como representando etapas de evolución humana, evolución cultural humana superadas. Y bueno, las investigaciones ahora de alguna manera toman en cuenta que muchos de ellos reinventaron una vida en las partes más selváticas para escapar del tráfico de esclavos, ¿no? Entonces, que son un producto de la modernidad, no lo contrario, ¿no? Entonces, este tipo de pensar de esquemas de tiempo que no sean la evolución lineal, y sobre todo los momentos de turbulencia social y los momentos que sí hay de gran ruptura, de gran reconfiguración de organización social, que tal vez también nos ayuden a pensar algunos de los momentos de cambio escolar, ¿no? Aunque mucho parece ser más bien lento y geológico, hay momentos en que sí se plantean innovaciones, reformas políticas, educativas sobre todo, que irrumpen muy fuertemente en las tradiciones pedagógicas. Por ejemplo, una sustitución fuerte de la planta docente de un país como lo que está a punto de pasar en México también, ¿no? Y que implica cortar con tradiciones construidas a largo plazo, culturas construidas a largo plazo. Entonces, todo esto es cómo cambiar nuestras ideas de tiempo y ser muy vigilantes frente a esta tendencia de suponer siempre la evolución progresiva como el único parámetro de tiempo es algo que hay que ver. Entonces, en conclusión, pues hay que extrañarnos frente a nuestra propia experiencia escolar, nuestras formas de mirarla, repensar, reelaborar conceptos, buscar sobre todo diferentes maneras de entender espacialidades y temporalidades y encontrar nuevos conceptos para hablar de esto, nuevas maneras de investigarlo, de captarlo y nuevas maneras de intervenir que tomen en cuenta esta nueva configuración de lo que puede ser lo escolar. Y ahí termino con un dibujito ahí de cómo podemos pensar en la historicidad de culturas escolares. Bueno, muchas gracias y perdón. Bueno,
tengan que acercar hasta acá, eso sí. Quienes quieran formular alguna pregunta. Bueno, queremos agradecerle nuevamente a Elsie por estar con nosotros, por una muy productiva conferencia. Muchas gracias a todos y todas ustedes por acompañarnos hoy. Y seguimos pensando con todo este material que Elsie nos ha dejado en su conferencia de hoy. Y nos continuamos viendo mañana con aquellos que están cursando